Buenas tardes a todos. El motivo de esta plática es hablar de forma sintetizada, porque podríamos dar un simposio completo de esto sobre los balones coronarios. ¿Cuáles son los puntos que vamos a revisar? Un poco de historia, glosario de conceptos básicos, estructuras de un balón coronario y de su sistema de entrega, los tipos distintos de balones coronarios que tenemos, utilidades de estos balones, una pequeña guía de cómo elegir un balón para las distintas circunstancias en las que lo podemos usar y los efectos adversos asociados al dispositivo y a su técnica de empleo. En la presentación, cuando se las pase, dejo algunos anexos, tablas comparativas de las distintas características de los balones con los proveedores para que lo revisen con tiempo y un par de videos de la preparación de un balón coronario para no quitar el tiempo a esta plática. Realmente hablar de historia, cuando hablamos de historia de stents, de angioplastía, de todo, es bastante árido y aburrido. Entonces, básicamente, para poner en contexto, finales de los años 70, Dotter hace las primeras angioplastías con catéteres modificados. En el 77, Grunzing hace la primera angioplastía con balón. El principio de los 80 es cuando empiezan las modificaciones a este balón que él hizo. En el 81-82 se generan el balón on the wire y el sistema over the wire. Y es a finales de los 80, por ahí del 87, que Simpson hace la tecnología del monorriel o de intercambio rápido. Ya sabemos que palmas a finales de los 80 son los stents, los 90 es la época de los stents y los 2000 es de los stents liberadores de fármacos. Como vemos, las mayores ventajas, los mayores cambios en la estructura de los stents coronarios se dieron 70s y 80s y principios de los 90s. El resto, a partir de eso, los últimos 30 años, han sido pequeñas modificaciones para mejorar el uso y las características de estos balones y adaptarlos a circunstancias especiales. Comencemos con los conceptos básicos que van a escuchar durante la plática o en el día a día en la sala de hemodinamia. Cuando hablamos de longitud, en cuanto a un balón, es la longitud de trabajo que tiene el balón, o sea, lo que está en contacto con el vaso, que esto normalmente está marcado en un sistema ideal, debería estar marcado por las marcas radiopacas que tiene el balón. Diámetro nominal y presión nominal son conceptos que se complementan entre sí. El diámetro nominal es el diámetro que va a alcanzar el balón al llevarse a una presión determinada por el proveedor, y la presión nominal es la presión que se tiene que utilizar para llevar el balón a este diámetro establecido. Todo esto probado en temperatura corporal y en agua, básicamente. La presión de ruptura es la presión a la que un balón se va a romper, y de aquí se deriva la presión estimada de ruptura, que lo van a encontrar en las señalizaciones de los balones como RBP, por sus siglas en inglés. Esta es una presión a la que llevaron a un 99 a la que llevan a los balones, y un 99.9% de los balones no se va a romper, con una confianza del 95%. Pero a partir de aquí, el proveedor no se hace responsable de que se pueda romper este balón si llevamos por encima de esto las presiones del mismo. Y de ahí se deriva el concepto de rango de trabajo, que es la presión que se encuentra entre la presión nominal y la presión de ruptura nominal. También tenemos concepto como el perfil de cruce, que este es el diámetro máximo que va a tener el balón en sus sitios de anclaje cuando sea un balón nuevo, desinflado y esté totalmente envuelto sobre su eje. Se diferencia del perfil de entrada de la lesión. Este es menor porque es el diámetro externo que tiene la punta del balón. Antes del polímero, antes de la membrana, la punta que tiene el balón, esto es lo que le va a dar el perfil de entrada a la lesión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de complacencia? Son los cambios que tiene el balón cuando lo llevamos por encima de la presión nominal. Es decir, si es más complaciente, se infla más; si es menos complaciente, se infla menos. ¿Qué es lo que nos da la fuerza de dilatación? La fuerza radial es la fuerza que va a ejercer el balón sobre el vaso. Y esto se va a dar por la presión a la que llevemos el balón y la complacencia, como hablábamos. Un balón que es menos complaciente lleva más presión radial que un balón que es menos complaciente, que solo va a aumentar en diámetro.
La velocidad de inflado y desinflado va a depender del volumen del balón que estemos utilizando, de las presiones de inflado y de la velocidad a la que llevemos esta presión, pero también es importante considerar que va a tener mucho que ver, perdón, con la viscosidad del líquido con el que estemos insuflando. Si nuestro líquido es más solución que contraste, se va a inflar y desinflar más rápido. Si es más contraste que solución, se va a inflar y desinflar más lento por la viscosidad del líquido que lo lleva. El deslizamiento del balón lo van a encontrar en la literatura como watermelon seeding, no tiene una traducción realmente exacta en español, y es la tendencia que tiene el balón a desplazarse fuera de la lesión cuando lo inflamos. Y conceptos que ya explicó Omar la clase pasada, como trackability, o puede ser entendido como seguimiento, erróneamente como navegabilidad, es la capacidad que tiene el balón para negociar a través de las tortuosidades, de los ángulos, de las curvas que tiene el vaso. Y el pushability, o el empuje que tiene el balón, es la capacidad del balón de transmitir la fuerza que se le imprime proximalmente hasta la punta del balón. En cuanto a las estructuras del balón coronario, tenemos que diferenciar la estructura del balón en sí y la estructura del catéter que lo lleva, o del eje o shaft, como lo vean en la literatura. Si vemos aquí, esta es la guía 014, perdón, es la porción más distal del balón. Esta es la punta o perfil de entrada del mismo. Normalmente es de plástico, de distintos polímeros que se utilizan, y dependiendo del tamaño y de la angulación que tiene, es el perfil de entrada que vamos a tener. La gran mayoría de los balones, este perfil de entrada va entre 0.015 a 0.020 pulgadas, cosas de 0.4 milímetros. Después vamos a tener los sitios de anclaje del balón con el eje. Tenemos uno distal y un sitio proximal. Esto va a ser la parte donde el cuerpo del balón va a ser más grueso, en los sitios de unión. Y por eso es lo que le va a dar el perfil de cruce al balón. Y tenemos estos marcadores radiopacos que nos sirven para ver cuál va a ser la longitud del trabajo del balón. Normalmente los balones más modernos son de platino, y normalmente son dos marcadores, pero balones pequeños van a tener un marcador central únicamente. Aquí vemos el balón igual desinflado como en la imagen de arriba, y aquí vemos cuando el balón es inflado. Lo mismo se ve aquí la punta del balón o el perfil de cruce. Estos ángulos que hace el balón a inflarse los vamos a conocer como hombros del balón o ángulos de entrada. Esta va a ser la longitud de trabajo que tenemos, lo que realmente va a estar en contacto con el vaso. Si ven, está marcado por el inicio del marcador distal y por el final del marcador proximal. Y esto es la configuración que toma un balón después de que es desinflado. No tiene el mismo perfil que tenía a un principio, sino que toma un distinto perfil. Y en un corte axial del balón, vamos a ver que al centro de este tenemos la guía coronaria, el lumen, la membrana del lumen que va a recubrir a la guía coronaria, y posteriormente el polímero, la membrana que va a ser el balón, y en esta parte es donde va a estar el fluido que va a llenar el balón. Aquí no se ve el lumen de insuflado porque obviamente este lumen termina aquí proximal al balón. En cuanto a los sistemas de entrega, estos dos primeros ejemplos son únicamente historia, ya no se utilizan. El ejemplo A es el balón, un esquema del balón diseñado por Grunsik. Lo que él hacía era únicamente una punta flexible para disminuir el riesgo de lesión del vaso, y posteriormente el balón se dividía en dos lúmenes. Él utilizaba un lumen para la medición de la presión y un lumen para el inflado del balón. ¿Sí? Y esta segunda representación es el balón on the wire, desarrollado por King, que lo que hizo fue poner una guía para el manejo del balón. Obviamente al no tener una guía era mucho más difícil de llevar a la lesión,
Entonces lo que hicieron fue poner esta guía, pero una guía que estaba integrada al balón y únicamente un lumen para el inflado del balón. Estos dos tipos de balones ya no los utilizamos en la actualidad. En la actualidad lo que utilizamos son dos sistemas de entrega principalmente. El sistema over the wire, que si vemos aquí el esquema, tiene dos lúmenes a lo largo de todo el trayecto del balón, un lumen para la guía coronaria y un lumen para el inflado del balón. Normalmente la distancia del eje del shaft es de entre 145 y 155 centímetros y acepta un rango de vigas coronarias entre 0.010 pulgadas y 0.014 pulgadas. ¿Qué ventajas tiene este sistema de entrega? El hecho de que nosotros tengamos la guía coronaria a lo largo de todo el balón nos da mucho mayor soporte en el manejo del balón, lo cual nos da mayor fuerza de empuje y mayor capacidad de seguimiento, pushability y tractability. Y otra de las ventajas que tenemos es que siempre tenemos acceso distal a la lesión. Si estamos hablando de un vaso tortuoso y difusamente enfermo, en el que primero tenemos que liberar una lesión coronaria, pero después tenemos que alcanzar otras, lo que permite este sistema es el intercambio de guías para seguir avanzando. Si nosotros sacamos la guía, podemos meter otra guía de intercambio y seguir avanzando en este. Además de que si nosotros utilizamos el lumen diseñado para la guía, sacamos la guía, tenemos un lumen con una salida distal que nos permite ya sea inyección de contraste o inyección de fármaco distal al sitio donde está el balón. ¿Qué desventajas tiene? La principal de esto es mucho más engorroso. Al momento de tener una guía que va a lo largo de todo el lumen, no tenemos control proximal de la guía. Se requieren guías de intercambio, guías de 300 centímetros, y esto hace imposible o prácticamente imposible que un solo operador maneje el balón. Entonces ha requerido un segundo operador en esto. Y si queremos utilizar otro balón o cambiar ya un stent, necesitamos una guía de intercambio porque si no, no podemos sacar el balón. Y hay una diferencia en el diámetro que va a tener el eje, va a tener un mayor perfil de cruce respecto a los de rápido intercambio, a los monorriel, pero realmente es muy poco, es como 0.5 French el cambio que hace entre uno y el otro. ¿Para qué nos van a servir estos balones? Básicamente para lesiones complejas, que necesitamos mayor soporte, mayor empuje, que vayamos a necesitar poder intercambiar guías dentro de la lesión y inyección distal de contraste o de fármaco. Y el sistema que más utilizamos para la gran mayoría de las lesiones es el monorriel o de intercambio rápido. Este sistema a nivel distal en el cuerpo del balón tiene dos lúmenes, uno para el inflado y uno para la guía, pero el lumen de la guía es mucho más corto y tiene una salida rápida hacia el exterior, donde nosotros podemos tener un control completo de la guía, y a nivel proximal tenemos un solo lumen que va a ser el del inflado del balón. ¿Qué ventajas tiene este? Fue diseñado realmente para poder ser manejado con un solo operador. Eso de forma de mínimos requerimientos. Sabemos que es mucho más fácil tener a alguien al lado, pero permite un rápido intercambio entre balones. Esto va a hacer que el tiempo de fluoroscopía en el procedimiento sea mucho menor. No requiere guías de intercambio, las guías tradicionales son suficientes. Y el operador, como lo mencioné anteriormente, tiene control completo de la guía, la estás tomando en todo momento. ¿Qué desventajas tiene? Que sí tienes que ser muy cuidadoso con el manejo del equipo. Al momento de tú sacar el balón, con mucha facilidad, si no lo haces con cuidado, se te puede salir la guía del vaso, o si estás empujando el balón sobre la guía y no tienes el suficiente cuidado, puedes sacar el balón del lumen de la guía, más bien sacar el lumen de la guía y pasar el balón de este, y poder regresar es bastante complicado, con mucho riesgo de lesión vascular. Respecto al over the wire, tienes menor empuje y menor fuerza, menor capacidad de seguimiento,
No puedes hacer intercambios de guías y no puedes con el balón inflado hacer una inyección de contraste o de fármaco, y la inyección de contraste o de fármaco aún con el balón desinflado se dificulta. Pero la gran mayoría de las lesiones son aptas para ser tratadas con este tipo de sistema de entrega. Hablando del balón coronario ideal, las características que debemos de buscamos que tenga capacidad de llegar a la lesión, capacidad de cruce de la lesión y capacidad de dilatación de la lesión. La capacidad de llegar a la lesión va a estar dado por la fuerza de empuje y por la negociación que pueda tener en el vaso. La fuerza de empuje la vamos a dar por la resistencia a la fractura que tenga el sistema de entrega, la respuesta que tenga, idealmente una respuesta 1 a 1, y las características de empuje y trackability que da el over the wire sobre el intercambio rápido, como ya lo manifestamos. Y esa capacidad para llegar a la lesión también va a estar dado por un perfil bajo, una flexibilidad de los materiales del balón y por el recubrimiento que tenga y la lubricidad que tenga el balón para llegar. Las características para cruzar la lesión están dadas por el perfil de entrega que tenga, de entrada, perdón, de la lesión que tenga el balón. Esto va a estar dado, va a ser mucho más fácil que entre el balón a una lesión, entre más pequeño sea el diámetro distal de la punta del balón. Los ángulos de transición, tanto de la punta hacia el polímero, y el que tenga unos ángulos más cerrados y más fáciles de pasar, y que los marcadores sean también de bajo perfil, que no sean marcadores muy anchos. Y también el perfil que nos va a dar el cómo está envuelto y también el cómo se configura una vez de que se desinfla el balón y lo queremos volver a utilizar. Esto va a estar dado por el material que tiene el balón, por la orientación de esta envoltura que tiene y por la memoria que tiene una vez que está desinflado. Y la capacidad de dilatación va a estar dado por la fuerza radial. Esto va a estar dado por el material del que sea el balón, la complianza que tenga y la capacidad que tenga de llegar a mayores presiones. Básicamente va a estar dado por el polímero que se esté utilizando. El adecuado posicionamiento del balón va a estar totalmente influenciado porque esté bien indicado las marcas del balón, estén indicando bien el área de trabajo. El tamaño, a lo que se refiere al tamaño, es que sea consistente con la presión nominal que nos está diciendo el proveedor y que sea repetible, que si nosotros desinflamos y volvemos a inflar, se dimensione de la misma manera y que tenga un espacio suficiente para la matriz para que se infle de adecuada manera. Y es lo mismo con el inflado, que este sea consistente, que el inflado y el desinflado sea consistente aunque lo volvamos a hacer, y de preferencia que sea de un inflado rápido para evitar el deslizamiento y de un desinflado rápido y completo para evitar complicaciones. Esto es lo que sería un balón coronario ideal, pero hay que entender, como mencionaban en un webinar del SCAI sobre complicaciones, que todas estas características, el intentar que el balón sea más delgado, sea más flexible, tenga materiales, también los hacen más frágiles. Tenemos que conocer bien nuestro material, cuáles son sus puntos de quiebre para saber cuándo puede presentarse una complicación. En cuanto a los tipos de balones, primero vamos a dividirlos por la complacencia que tengan. Ya mencionamos, la complacencia es el porcentaje de aumento de diámetro que va a tener cuando lo llevamos por encima de las presiones nominales. Y aquí lo podemos dividir. El complaciente tiene un aumento de diámetro mayor al 10% cuando lo llevamos por encima de la presión de ruptura. Pero entender que los balones crecen en los sitios donde la presión es menor, o sea, por fuera de la lesión. Va a haber mayor crecimiento proximal y distal a la lesión y vamos a tener esto, lo que conocemos como el efecto de hueso de perro. El balón no está totalmente inflado en la zona donde tiene una presión de resistencia y se infla mucho a nivel proximal y a nivel distal. Entonces hay que tener cuidado con esto porque podemos lesionar
la porción sana del vaso, tanto distal como proximal. Y los balones semicomplacientes, igual, a mayor presión que le damos, mayor dimensión tienen, pero el aumento que tiene es de un 8 al 10% por encima de su valor nominal cuando lo llevamos a estas presiones. Son los más utilizados para dilatar las lesiones coronarias. Las presiones nominales normalmente están entre 6 y 8 atmósferas y las presiones de ruptura entre 12 y 14 atmósferas. Pero de igual forma, crece más donde no tiene resistencia y se puede dar este mismo efecto. Los balones no complacientes, aquí a mayor presión no hay mayor diámetro, o al menos no importantemente. Perdón, pero sí nos da mayor rigidez. Estos están hechos de otros polímeros, actualmente de PET o de nylon para esto, y el aumento del diámetro es entre 4 y 6% cuando se lleva por encima de las presiones de ruptura. Ejerce mucho más fuerza sobre la lesión que los balones semicomplacientes y por eso los utilizamos para la postdilatación y para las lesiones calcificadas o para las lesiones de restenosis intraesténica. Los valores nominales de estos balones son por encima de los semicomplacientes, van a 10 a 12 atmósferas y también tienen unas presiones de ruptura elevadas entre 18 y 20 atmósferas. Si ven esta tabla comparativa, a las mismas presiones, las dimensiones que alcanza un balón de diámetro de 3 milímetros, son mucho más grandes las dimensiones en un no complaciente que en un semicomplaciente que en un no complaciente. Pero además de los no complacientes, tenemos los balones no complacientes de súper alta presión, los cuales tienen un balón de ruptura nominal por encima de los 20 que tienen los no complacientes tradicionales, y los balones los niveles de ruptura llegan hasta 35 atmósferas en estos balones, lo cual nos da posibilidad de ejercer mucho más presión radial sobre la lesión sin tener riesgo de ruptura. En cuanto a los tipos de balones por el uso que se le da, tenemos los balones liberadores de fármaco. Tienden a ser balones semicomplacientes recubiertos de agentes antirrestenóticos. La gran mayoría de los balones liberadores de fármacos utilizan plaquitaxel. ¿Por qué utilizan la plaquitaxel? Por las características lipofílicas que tiene lo cual permite que tenga mayor permanencia en la pared del vaso que los otros agentes. Y como mencioné, estos balones son semicomplacientes y los tienes que llevar a una presión nominal por un tiempo de inflado predeterminado por el proveedor para que se libere el fármaco que tú quieres llevar. Los balones de entrega de stent no tienen mayor chiste, son balones semicomplacientes o pueden llegar en algunas ocasiones a ser no complacientes, que son utilizados para expandir el stent. Los balones de corte son balones normalmente no complacientes que tienen en su superficie entre 3 o 4 navajas, que al momento de inflarse estas navajas tienen contacto con la lesión para intentar romperla, sobre todo para lesiones calcificadas o para restenosis intraesténica. Tenemos también los balones de estriación, scoring balloon es como lo vamos a encontrar, y también son balones semicomplacientes, pero tienen este recubrimiento de nitinol o algún otro polímero, lo cual, según lo descrito por los proveedores, nos da mucho mejor agarre, con menos probabilidad de desplazamiento, de fenómeno de watermelon seeding, y menor porcentaje de disección por la contención que da este polímero y porque realmente no es necesario llevar la mayor dimensión de atmósferas porque rompe la placa. Otros balones desarrollados también a finales de los 80, los balones de perfusión, son balones semicomplacientes, pero que tienen orificios en todo el eje del balón, lo cual permite que haya una perfusión distal a la zona que está ocluyendo el balón insuflado.
Esto es muy útil en condiciones en las que tenemos que tener inflados prolongados del balón. Básicamente, cuando hay una perforación coronaria y las insuflaciones son muy prolongadas, estos catéteres disminuyen el riesgo de isquemia distal a la zona de oclusión. Estos otros, los balones de agarre, también es un intento para evitar el efecto de desplazamiento que tienen los balones. Y básicamente son balones no complacientes que tienen estas protuberancias en toda su superficie para que tengan un mejor agarre y evitar el desplazamiento. También útil en lesiones calcificadas o estenosis intrastent, que es donde más se da este fenómeno de desplazamiento. Otro tipo de balón que podemos encontrar son estos, los balones de litotripsia, el Shockwave Balloon. Son igual balones semicomplacientes, pero que además de los marcadores para las zonas de trabajo que tienen, los marcadores radiopacos, tienen estos dos emisores de litotripsia, que lo que hacen es desplegar 30 pulsos por ciclo, y al liberar estos pulsos lo que hace es una expansión rápida de burbujas que se va hacia la superficie del balón y impactando en la placa para intentar romperla. Como ya lo dije, esto libera 30 pulsos por ciclo, y el mínimo de pulsos requeridos para estas intervenciones son 2 cursos, pero a las indicaciones del proveedor el máximo que puede dar un balón son 6 ciclos, pero pues ya vemos que a veces no le hacemos mucho caso. Estos balones son de una longitud estándar, son balones cortos de 12 milímetros, y el diámetro los tenemos entre 2.5 a 4 milímetros. Okay. Pasamos a las utilidades esenciales de los balones coronarios. Inicialmente, para lo que más lo utilizamos, para dilatar una placa, ya sea una placa para preparar la lesión para un stent, o cuando planeamos hacer una angioplastía con balón, planeamos hacer un POBA. No es el tema de la clase, pero los mecanismos por los que la fuerza radial del balón nos ayuda para dilatar la placa es fractura de la placa, pero también la sobredistensión de la pared del vaso y la interrupción de la continuidad de las paredes del vaso es lo que nos permite ampliar dilatar el vaso. Obviamente la placa no desaparece, pero la fracturamos, pero también lastimamos el vaso, y eso nos permite que se dilate la zona. Y los cambios que se generan en el vaso, lo que ya conocemos en la angioplastía, en los primeros minutos a horas aumenta la adhesión plaquetaria y de fibrina. En las primeras horas o días ya tenemos un infiltrado inflamatorio y una migración de las células de músculo liso de la capa media a la íntima. De semanas a meses tenemos una endotelización y el inicio del remodelado de la placa, y normalmente a los 6 meses este remodelado se estabiliza y la probabilidad de la restenosis es menor. Otra utilidad que tenemos con los balones es la entrega de fármacos. Para eso los balones liberadores de fármacos diseñados para esto, que es con los microporos que tienen, o las modificaciones que nosotros hacemos con un balón semicomplaciente que lo agujereamos, pues nos sirve para entrega de fármacos. Otro uso para entrega de fármacos que tienen los balones es el aislamiento de una zona determinada para llevar un fármaco, lo que podemos hacer en la ablación con alcohol, inflado distal y proximal al vaso que queremos tratar, para que el fármaco vaya dirigido únicamente a una zona en específico. Otra de las funciones de los balones, la entrega de stent, no hay mucho que decir acá. Y una de las principales también, la postdilatación. Esto es ya está demostrado que la mayoría de los stents, una vez insuflado con su balón liberador, no están del todo pegados al vaso, la posición no es completa, sobre todo cuando las placas son fibróticas o hay lesiones calcificadas. ¿Sí? Entonces, para esto nos sirven principalmente los balones no complacientes utilizados a altas presiones. Y
conocido también como posdilatación, la técnica de kissing balloon cuando hacemos una técnica de 2 stents que nos ayuda a mejorar la anatomía de la bifurcación, y el inflado simultáneo de los balones nos permiten una mejor posición tanto en el ostium del ramo secundario como en la pared opuesta al ramo secundario del ramo principal. Y los balones también tienen sus usos no valvulares, para que no es el punto de la plática, que es de balones coronarios, pero también los utilizamos para valvuloplastía o artoplastía, o también utilizarlos como medida de presión de defectos o para ayudarnos a medir presiones intracavitarias. En cuanto a cómo vamos a elegir un balón coronario, esto va a depender obviamente de qué queremos hacer con este balón coronario. Si estamos hablando de predilatación, ¿qué longitud vamos a utilizar? La longitud tiene que ser más amplia de la lesión que queremos dilatar, pero también tenemos que tener mucho cuidado aunque sea más corta que el stent que vamos a utilizar en esa lesión. ¿Qué ventajas tenemos cuando utilizamos balones más cortos? Que es mucho más sencillo el posicionarlos en la placa y evitar que estemos lesionando la porción sana del vaso, tanto proximal como distal a la lesión. ¿Y qué utilidad tenemos cuando utilizamos balones largos? Que los utilizamos y nos ayudan a disminuir el riesgo de deslizamiento con el balón en lesiones difusas o calcificadas. ¿Qué diámetro vamos a elegir de balón? Aquí depende también de para qué queremos utilizar el balón. Si es una estrategia de predilatación previo a colocar un stent, lo recomendable es considerar el diámetro de referencia distal del vaso y, como una medida de seguridad, restarle a ese diámetro distal medio milímetro para tener una adecuada dilatación que permita que entre el stent, pero disminuir los riesgos de disección o de ruptura del vaso. Pero cuando vamos a hacer únicamente angioplastía con balón, lo que buscamos es un radio de dilatación del balón al vaso de 1:1, sabiendo que si este radio excede en 20% el diámetro del balón al diámetro del vaso, aumenta el riesgo de complicaciones que tenemos, y tenemos que tener cuidado con eso. El tipo de balón que vamos a utilizar en cuanto a su complacencia depende del tipo de lesión que vamos a tratar. Si tenemos una lesión que no se ve tan calcificada ni tan fibrótica, podemos utilizar, como lo hacemos en la mayoría de los casos, balones semicomplacientes. Pero si tenemos una placa calcificada o una restenosis intrastent, tenemos que utilizar un balón no complaciente o alguno de los específicos, un balón de corte, un stem balloon o uno de litotripsia, como lo vayamos a utilizar. En cuanto a la dimensión del balón, el perfil de cruce que vamos a utilizar, tenemos que ser conscientes que si tenemos lesiones muy apretadas, podemos utilizar balones más cortos, ir dilatando e ir escalando en las dimensiones del balón para llegar a la dimensión que queremos. Cuando vamos a elegir un balón para la postdilatación, si tenemos recursos y no tenemos que utilizar simplemente los balones que utilizamos para la predilatación, aquí sí la longitud que vamos a decidir es preferentemente balones más cortos. Esto para que sea más fácil mantener el balón dentro de los bordes del stent para reducir el riesgo de disección de los bordes del stent, y también para poder emitir mucho más presión y mucho mayor fuerza radial en las zonas que queremos postdilatar. El diámetro que vamos a elegir es el diámetro al que queremos llevar al stent, y el tipo de balón, obviamente, y preferentemente va a ser un balón no complaciente, si podemos utilizarlo, o en caso necesario, un no complaciente de muy alta presión. En cuanto al perfil de cruce, hay que considerar las características del vaso previo al stent que queremos postdilatar y la expansión que llegó al mismo.
No me dejan mentir que a veces, aunque ya dilatamos el stent y se ve bien abierto, pasamos un balón nuevo y es imposible llegar, pero esto también está determinado por por el perfil de cruce intrínseco que tiene el balón que vamos a utilizar. Y de igual forma también se puede realizar, se pueden escalar los balones para dilatar de manera secuencial. En cuanto a la elección de balones para postdilatación, pero con técnica de kissing balloon, aquí hay unos asegúnes en los balones que vamos a seleccionar. La longitud del balón, obviamente, tienen que ser balones que sean más cortos que los stents que se utilizaron en el ramo secundario y en el ramo principal. También condiciones de presupuesto, a veces tenemos que utilizar el mismo balón que utilizamos para insuflar el stent, pero el diámetro que vamos a utilizar, aquí es donde vienen los asegúnes. Tenemos que considerar el diámetro distal del vaso secundario y de nuestro vaso proximal, y el diámetro que va a dar la unión de los dos balones está determinado por diversas fórmulas. La ley de Murray y la fórmula de Finat están desarrollados perdón, en cuanto a dinámica de fluidos y de cómo se tienen que dividir los vasos para con la misma presión mantener la misma velocidad de flujo. No tanto para cómo se va a comportar dos balones coronarios, pero realmente se aproxima mucho a lo que vamos a obtener y por eso son utilizables, pero se han desarrollado también otras fórmulas que nos ayuden mejor a comprender el efecto del hogging que tiene el balón, porque obviamente el diámetro del que van a alcanzar los balones que se están insuflando juntos no es lo mismo que si ambos estuvieran en yuxtaposición totalmente inflados, sería un diámetro mayor. Entonces, fórmulas hay mucho, las que más utilizamos es la fórmula de Finat, que es el sumar el diámetro del balón del ramo principal más el diámetro del balón del ramo secundario, multiplicarlo por 0.67 o por 2/3 de la suma de los balones. Pero también podemos utilizar la fórmula de Mitsudo, que es elevar ambos al cuadrado, sumarlos y después sacarle la raíz cuadrada del mismo. Realmente cuando tenemos una calculadora no es nada engorroso, pero tú puedes llegar a hacerlo en el concepto. Por último, hablando de los efectos adversos asociados tanto al dispositivo como a la técnica que utilizamos en los balones, tenemos que la más común, el efecto adverso que encontramos en más ocasiones, es la ruptura del balón. Esto puede ser básicamente por dos cosas. O llevamos el balón a presiones de inflado, presiones nominales por encima de las presiones de ruptura, o si utilizamos presiones dentro de nuestra área de trabajo, puede ser que el balón esté defectuoso, siempre va a ser una posibilidad, o que sean las características de la placa, ya sea una espícula de calcio o un strut o alguna condición de la placa, que sea la que nos va a producir que se rompa el stent, aun cuando utilizamos presiones de inflado dentro de parámetros seguros, en teoría. Las consecuencias que va a tener esto va a depender del tipo de ruptura que tenga el balón. Cuando tiene una ruptura circunferencial, ya sea en la porción media, proximal o distal del vaso, el jet de energía que va a generar se va a dar de proximal hacia distal y de distal hacia proximal. Entonces, el riesgo de que haya una lesión del vaso por esta manejo de fuerza y por esta dirección de la energía es bajo. Pero en cambio, si tenemos una ruptura longitudinal a través del eje del balón o una ruptura puntiforme, esto va a generar que el jet de alta energía genere una fuerza radial que se vaya directo contra la pared del vaso. Y es aquí donde es el potencial daño al vaso. ¿Cuáles son esos daños que pueden ocurrir? Perforación coronaria, principalmente por esta fuerza radial. Y uno es el émbolo aéreo,
y otro es el atrapamiento de los fragmentos del balón. Todos estos riesgos pueden ser disminuidos, no evitados, pero sí disminuidos con una adecuada preparación del balón. Si sacamos la mayor cantidad de aire del sistema previo al insuflarlo y por algo hay una ruptura del balón, este efecto se disminuye porque es realmente el aire el que genera este jet de alta presión. El líquido por el que está insuflado, hacer un líquido viscoso, al momento de romperse, lo único que genera es una disminución de la presión que ejerce, pero no genera este jet, el que lo genera es el aire. Ok. En cuanto a otra de las complicaciones, el atrapamiento del balón, esto puede estar dado porque no tuvimos un adecuado desinflado o el plegamiento del balón cuando lo desinflamos no fue óptimo y al momento de retirar el balón se atora en el vaso o en el stent o por donde lo estemos llevando y eso puede provocar que fragmentos del balón o el balón entero se rompan y se liberen del sistema de liberación. Esto obviamente va a causar obstrucción del vaso con complicaciones dependiendo de lo que se haya liberado y lo que esté obstruyendo, pero obviamente pues, puede llegar a infarto del miocardio, arritmia, choque y todo lo que puede generar una obstrucción aguda del flujo distal. Para solucionarlo, no es el motivo de la clase y no ampliaré más en esto, pero hay distintas maniobras in situ que se pueden realizar o inclusive podemos llegar a tener que llevar al paciente a cirugía. Y la oclusión aguda del vaso. Esta complicación es parte de las complicaciones intrínsecas que tienen los procedimientos, que no podemos evitar del todo, pero que tienen consecuencias fatales. Pues, infarto al miocardio, arritmias fatales, choque cardíaco, todo lo que representa, como dije anteriormente, una obstrucción aguda. Si bien es intrínseco, hay medidas que podemos hacer para reducir el riesgo. Y todo esto es antes de iniciar el procedimiento. Elegir adecuadamente las dimensiones y la longitud del vaso del balón con el que vamos a trabajar y tener adecuado soporte de la guía y preparar muy bien los balones. De nuevo, sacar bien el aire, ver que no haya fugas ni nada para disminuir el riesgo de esto, además de cuidado manejo del equipo y que el paciente tenga un tratamiento antitrombótico óptimo durante el procedimiento. En cuanto a la disección y la perforación coronaria, que no están dadas por la ruptura del balón, esto puede darse de forma también intrínseca al momento de nosotros dilatar una placa muy calcificada o fibrótica. Al momento de romper esta placa, también la pérdida de continuidad que tenemos en las capas, en las paredes del vaso puede ser tan importante que nos lleve a una disección o una perforación. Y también el que llevemos nosotros la dilatación a altas presiones o a dimensiones que son superiores a las de referencia del vaso aumentan el riesgo que se den estas complicaciones. Pero ya he comentado con la ruptura del balón y el jet de alta presión que genera. Y nosotros sabemos que al momento de retraer el balón ya desinflado, tenemos una presión negativa que impulsa el catéter guía hacia el vaso. Entonces, si no lo hacemos con adecuado cuidado, podemos causar una disección ostial con el catéter. Y otra de las causas que puede generar una disección o una perforación asociada al balón es cuando nosotros tenemos el balón ya metido en el catéter guía, disminuimos la luz de ese catéter guía y la inyección de presión, sobre todo cuando estamos haciendo inyecciones manuales, al disminuir el orificio de salida, aumenta la presión de salida. Entonces eso puede llegar a que haya una disección coronaria. Y también la posibilidad de embolización que tenemos al momento de nosotros hacer una dilatación, podemos de fácil forma embolizar tanto detritos de la placa o trombos, si estamos hablando de una lesión aguda,
o fragmentos del mismo balón, como ya lo mencionamos anteriormente. Ahora, en cuanto a los anexos, para que los revisen con calma posteriormente, están las tablas con la mayoría de los balones que se encuentran en el mercado, tanto semicomplacientes como, aquí puse el Rio Grey porque no estaba en esas tablas que son un poco más viejitas, los balones no complacientes, indicaciones especiales, balones especiales, y también un par de videos sobre la preparación de los balones coronarios, lo cual véanlo solo uno con calma cuando puedan. No lo reproduzco porque luego YouTube no chinga con el copyright. Y estas son las referencias utilizadas. Entonces, cualquier duda o comentario que tengan, dale.